Muy bien, vamos a realizar otro segundo ejemplo para calcular pares internos. Y va a ser este ejemplo, el 3, 5. Entonces aquí a lo mejor por el tamaño no se alcanza a ver y por la calidad de la imagen. Pero aquí, en este eje o en esta flecha que tiene esas 4 poleas, el extremo este es libre, alcanzas a ver el eje cortado, entonces este es libre, no está apoyado en nada. Y este extremo, el extremo izquierdo, aquí no se alcanza a ver porque es muy tenue, pero en el libro sí se alcanza a ver, es un extremo empotrado, ¿sí? Ahí el eje está embebido o empotrado ahí en alguna pared, en alguna, tal vez soldado en alguna placa. Ahí está, es la manera en que está soportado. Entonces el extremo izquierdo está empotrado y el extremo derecho es libre. Bien, y bueno, tiene sus 4 poleas. Y bueno, vamos a pasar la figura y después vamos a calcular el par o los pares a los que están sometidos cada una de estas 4 poleas por las fuerzas aplicadas. ¿Sí? Ahí están, fíjense. Para esta primera polea, ahorita las voy a hacer en el ejercicio. Para esta primera polea está sometida a un par de fuerzas. Una va hacia arriba, otra va hacia abajo. Tienen la misma magnitud, 4 kilolibras, en sentido opuesto. Entonces, para esta primera polea, si queremos calcular el par interno, basta con multiplicar una de las dos fuerzas, cualquiera, 4 por el diámetro. ¿Sí? Así calcularíamos este par aplicado en esa polea. Para esta segunda polea, aquí no es un par de fuerzas, porque ambas, a pesar de que tienen la misma magnitud, van en el mismo sentido, van hacia abajo. Aquí tendríamos que multiplicar cada una de las fuerzas por su brazo de palanca para saber el momento que generan, el momento de torsión que generan con respecto al eje longitudinal. Se va a multiplicar 4 por el radio y 4 por el radio. Con el sentido del momento, evidentemente. O sea, esta que va así genera un momento en este sentido, en el sentido antihorario. Y esta genera un momento en el sentido horario. ¿Sí estamos de acuerdo? Al ser iguales las fuerzas, entonces los momentos se contrarrestan. Aquí esta polea, esta segunda polea, está sometida a un par de torsión de 0, un par de torsión nulo. ¿Ok? Luego esta otra, la tercera polea, aquí también tenemos un par de fuerzas. Una hacia abajo, otra hacia arriba con la misma magnitud, 2 y 2 kilolibras. Aquí otra vez. El par en este caso va a tener este sentido antihorario, con una magnitud de 2 por el diámetro. Sería 2 por 14 pulgadas. Aquí el radio lo indica, el radio de la polea es de 7 pulgadas, el diámetro es de 14. Y para la última polea, también tenemos un par de fuerzas. Una hacia arriba, otra hacia abajo y tienen la misma magnitud. Ese es un par. Y va a ocasionar un giro en este sentido, en el sentido horario, este es negativo, y para calcular la magnitud pues va a ser 6 pulgadas, es el radio, va a ser 12, que es el diámetro, por 1.5. Y esa será la magnitud de ese par aplicado a esa polea. Muy bien, pues ahora voy a hacerlo en mi hoja. Primero voy a dibujar la figura y posteriormente voy a trabajar con los pares internos. Entonces yo aquí tengo, fíjense, primero este es el ejemplo 2. Calcule los pares internos en las secciones indicadas. Y voy a trazar la figura tal cual me la presentan en el ejercicio y luego voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Este que estoy dibujando aquí es mi eje o mi flecha. Ahí está, es el largo. Aquí está empotrado, dijimos.
La flecha está empotrada en este extremo izquierdo. Aquí a cierta distancia, que no nos dicen dónde, y ahorita todavía no nos interesa, hay una polea a la cual se le está aplicando un par de fuerzas de magnitud de 4 kilolibras. Y el radio de esta polea es de 10 pulgadas. Aquí voy a borrar porque esto no se ve. Lo que se ve únicamente es aquí, el eje. Y el radio es de 10 pulgadas. Ojo, el radio. Y luego viene otra polea. Otra polea aquí. Ahí está mi polea. Y a esa polea se le está aplicando unas fuerzas hacia abajo de 4 kilolibras. Y en el otro extremo también tiene 4 kilolibras hacia abajo. En este caso el radio es igual a 8 pulgadas. Es una polea más pequeñita. Y lo que yo veo en la figura pues va a ser así. Va a ser esto. Luego tengo una tercera polea aquí. Más pequeña, de 7 pulgadas. Entonces, yo aquí voy a borrar. Ahí. Aquí lo que veo es es el eje, luego la polea. Y ahí se le están aplicando también un par de fuerzas de 2 kilolibras, una hacia abajo, otra hacia arriba. Y el radio, en este caso el radio de la polea es de 7 pulgadas. Y tenemos otra, aquí me va a hacer falta alargar este eje. Tenemos otra más pequeñita aquí. Otra polea. Igual, hay que borrar para que no se vea lo que no se tiene que ver. En este caso se ve la polea nada más. Y aquí ya sale. Ahí está. Y a esa polea se le está aplicando también un par de fuerzas. Una que va hacia arriba, la de la izquierda. Y otra que va hacia abajo, en el extremo opuesto. Y el radio es de 6 pulgadas. Ya, el radio es 6 pulgadas. Ahora le vamos a poner un nombre, una identificación a cada una de estas poleas. ¿Sí? Yo aquí a este extremo le voy a poner que es el punto A. Punto A, en donde está la segunda polea, el punto B, la tercera polea, el punto C, el punto D, el punto E, punto F, justamente aquí en el extremo. Ahí está. Ya cada uno tiene su identificación, cada punto. Ok. Luego me piden calcular las secciones. Fíjense, las secciones me las piden en cada tramo, entre poleas. Me piden esta sección, la sección A, la sección B, en la sección C, en la sección D y en la sección E. Tengo que calcular 5 pares internos, entre A y B, entre B y C, entre C y D, entre D y E, y entre E y F, el extremo libre.
Muy bien, lo primero que voy a hacer yo es calcular los pares de torsión a los que están sometidas las poleas, porque ahí las tengo en forma de fuerzas, pero yo las quiero en forma de pares. El efecto que ocasionan es un par de torsión que precisamente tuerce al eje. ¿Cuál es el eje? Este elemento, el longitudinal, el eje o la flecha. ¿Ok? Entonces primero voy a calcular los pares. Y luego voy a calcular el par en el empotramiento. ¿Cuál es el par en B? En la polea B, que voy a llamar TB. El par, como es un par de fuerzas, pues es igual a calcular a 4 por el diámetro, sería 20. Entonces TB sería igual a 80. ¿Cuáles son las unidades de un momento o de un par? O sea, momento de flexión o momento de torsión, va a tener las mismas unidades. En este caso serían kilolibra por pulgada. Luego para el momento en C, ¿cómo calculo el par? Pues sería igual a 4 por el radio, que es 8. Este va a ocasionar un momento en el sentido antihorario, positivo. Y esta otra fuerza, la del otro extremo, va a ocasionar un momento en el sentido horario. Entonces, menos 4 por 8. Otra vez la fuerza del otro lado, pero por el radio va a ser 8. De tal manera que el par en la polea C es de 0. Se anulan porque son iguales las fuerzas y están ocasionando pares en sentidos opuestos. Ok, vamos con la tercera polea, la D. Este sí es un par de fuerzas, una va hacia arriba, otra va hacia abajo, tiene la misma magnitud. Entonces en este caso el par en D es igual a multiplicar cualquiera de las dos fuerzas por el diámetro, que serían 14. Entonces TD es igual a 28 kilolibras por pulgada. Ahí está. Y por último en la polea E, ¿cuál sería el par de torsión al que está siendo sometida esa polea? Este sería 1.5 por 12. Esto es igual a 18. ¿Sí? 18, ¿y cuáles son las unidades? Pues serían kilolibras por pulgada. Y los voy a indicar con un color. O sea, el TB va a ser el par rojo, el TC va a ser, bueno, el par rosa, aunque es 0, no, ni lo ponemos. El par azul es el par en la polea D y el par verde en la polea E. Ahora sí voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre, ya con los pares. Ya convertí las fuerzas a pares en sus efectos. Entonces voy a jalar estas líneas, las jalo, ahí está. Y voy a dibujar aquí el eje. Ahí está el eje. Aquí en el empotramiento yo sé que tengo un par. No lo conozco, lo voy a proponer positivo, lo voy a proponer así, le voy a llamar TA. Lo voy a calcular ahorita. ¿Sí? Le estoy llamando TA y es positivo. Ok, en la polea B voy a dibujar nuevamente la polea, pero ya no voy a dibujar las fuerzas a las que está sometida la polea. Nada más voy a dibujar el par. Aquí lo difícil es dibujar las poleas. De ahí en más no son difíciles. Entonces TB va a tener este sentido. Fíjense cómo hace girar las fuerzas en el sentido horario. Va a tener ese sentido y aquí le voy a poner TB igual a 80 kilolibra por pulgada. Ahí está. Luego voy a dibujar la polea en C. Igual. Para la polea en C
Ya no voy a dibujar las fuerzas, ya voy a colocarle el par, pues que en este caso es 0. Se me daba lo mismo dibujarlo o no, yo lo dibujé y le puse 0. En la polea D, aquí. Ajá. Yo voy a colocar el par equivalente, el efecto de esas fuerzas, y es así. Fíjense cómo va en sentido antihorario. TD es igual a 28 kilolibras por pulgada. Y finalmente la polea E. La polea E tiene el par verde, tiene este sentido horario y una magnitud de 18 kilolibras por pulgada. Ahí está. También hay que ponerle sus identificaciones, ¿verdad? Este es A, este es el punto A, el punto B, punto C, D, E y F, aquí en el extremo libre. Ahí este sería mi diagrama de cuerpo libre y me faltaría calcular precisamente el momento de empotramiento. Voy a, para eso, hacer la sumatoria de pares alrededor del eje X, porque es la única fuerza aplicada. Las únicas fuerzas, el único momento son los de torsión. No hay momentos de flexión, no hay fuerzas en X, no hay fuerzas en Y. Y este es el eje X. El eje X es el que sigue longitudinal al eje o a la flecha. Ahí está. Entonces voy a sumar todos los pares para que esté en equilibrio y no esté girando. Voy a hacer TA. El TA lo propuse positivo, fíjense, en el sentido antihorario. Luego tengo menos 80 más 0 es 0. Luego tengo más 28. Luego tengo menos 18 igual a 0. De tal manera que TA es igual a ¿cuánto? Pues hay que hacer la cuenta, ¿verdad? Sería menos 80 más 28 menos 18. Sería igual a 70 positivo kilolibras por pulgada. Para que esto esté en equilibrio, el par o el momento de empotramiento, el par de torsión, debe tener una magnitud de 70 kilolibras por pulgada. Y es el par morado. Ahí está. Entonces ahora sí me voy a ir analizando sección por sección. Voy a analizar la sección A, me voy a ir de izquierda a derecha. Después la sección B, después la sección C y después la sección D y la E. Ojo, o sea, yo por consistencia voy a ir de izquierda a derecha, pero por ejemplo, la sección E es más fácil analizarla si vienen de derecha a izquierda. Siempre pueden analizar por cualquiera de los dos lados, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Nada más hay que tener en cuenta cuál es la convención para los signos de los momentos, cuándo es positivo y cuándo es negativo. Nada más hay que tener en cuenta eso. ¿Ok? Entonces voy a comenzar con la sección A, cálculo de pares internos. Aquí yo voy a comenzar con los pares internos. Voy a comenzar con la primera sección, la A. Entonces voy a jalar estas líneas donde está la A. Y voy a tener aquí esto. ¿Qué tengo? De izquierda a derecha, pues yo tengo mi par de empotramiento, que ya lo calculé, que es de 70 kilolibras por pulgada. Y voy a tener un par interno, precisamente ese par interno, pues yo ya sé hacia dónde va a ir. Si es el único par que va a contrarrestar al par externo, pues debe ir en sentido opuesto al par externo.
Le voy a poner el AB, el par interno que va de A a B. O sea, en cualquier parte que tú analices de este eje, este es el eje. Si tú analizas entre A y B, en cualquier parte, cerca de A, cerca de B, a la mitad, en cualquier longitud, en cualquier ubicación entre A y B, tú vas a tener el mismo par interno. No está variando. Entonces, sumatoria de pares en X va a ser igual a 0. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener el de 70, que es el de empotramiento, es positivo, y menos TAB. Yo así lo propuse en ese sentido negativo. Igual a 0, de tal manera que el par interno AB es igual a ¿qué? A 70 kilolibras por pulgada, y es positivo así como lo propuse. O sea, el sentido está bien propuesto. Ahí está. Y voy a seguir analizando ahora para la sección B. Acá lo voy a poner un poco arriba, fíjense. Me voy a seguir basando en esto. Entonces, para la sección B, yo voy a jalar las líneas de dibujo desde B, en A y en la polea B. Ahí está. Y ahora las voy a dibujar. Este es el eje o la flecha, aquí está. De aquí sale y aquí se corta. Aquí voy a cortar justamente ahí en B. ¿Qué tengo? Pues tengo el par de empotramiento, el momento de empotramiento, que es de 70 kilolibras por pulgada. Tengo el par aplicado en la polea B, que es un par en este sentido. En ese sentido. Y voy a tener el par interno. En este caso, el par interno, ¿hacia dónde debe de ir? Fíjense, si hay 80 kilolibras por pulgada en el sentido horario y hay 70 kilolibras por pulgada en el sentido antihorario, para que se equilibre, esto debería estar así. Le voy a poner el par entre B y C. Le voy a poner sus identificaciones. Este es A, este es B. Y voy a plantear mi ecuación de equilibrio. Sumatoria de pares internos en X, o pares en X, me va a quedar menos 70 más 80. No es cierto, más 70, fíjense, es antihorario. Menos 80. Este es menos. Y este es más. Más TBC. Igual a 0, de tal manera que TBC es igual a ¿cuánto? A 10 positivo. Y son kilolibras por pulgada. Ahí está. ¿Sí? Ahora voy a continuar con la sección C. La sección C son estos cortes donde me lo están pidiendo. No confundir con las poleas. Ok, voy a continuar con la sección C. Pues voy a alargar esta línea, fíjense. La voy a alargar. Ahí está. Voy a alargar la línea de la polea B, el punto A y la polea C, que es esta. Aquí voy a cortar. Aquí tengo la polea B. Aquí tengo la polea C. Y aquí corto. Ok, voy a borrar para hacer mi dibujo adecuado. Ahí ya tengo mis poleas y mi eje o mi flecha. Ahora, ¿cuáles pares tengo? Tengo el par externo, este del empotramiento, de 70 kilolibras por pulgada. Tengo el par aplicado en la polea B,
que es de 80 kilolibras por pulgada. Tengo el par aplicado en la polea C, que es 0. O sea, pude haberlo no puesto, ¿verdad? Porque pues es 0, no va a afectar. Y la identificación de los puntos. Este es el A, este es el B, este es el C. Y el par interno que se va a desarrollar, pues yo lo voy a proponer igual. En el sentido antihorario, y se va a llamar el par entre C y D. Entre el C y el D. Ahí está. ¿Sí? Voy a hacer la sumatoria. Aquí sumatoria de pares en X alrededor del eje X. Positivos si van antihorarios. Voy a tener 70 positivo menos 80. Este es 0. Entonces va a ser más TCD igual a 0. De tal manera que TCD es igual a ¿qué? A 10 kilolibras por pulgada. Es exactamente igual que el par en el tramo BC. ¿Por qué? Porque realmente en esta polea no se le está aplicando ningún par. El par es 0. Par de torsión. Ok, entonces voy a seguir. La voy a quitar esta hoja. Voy a seguir con la polea en D. Voy a alargar la línea. Aquí en D. Voy a alargar estas líneas. Ay. Voy a dibujar mi eje nuevamente. Aquí voy a cortar. Voy a cortar después de mi polea en D. Aquí voy a cortar. Aquí tengo mi polea en A, digo en B. Aquí tengo mi polea en C. Aquí tengo mi polea en D. Voy a tener los pares aplicados. Este es el par A de 70 kilolibras por pulgada. En la polea B tengo aplicado un par de 80 kilolibras por pulgada. En la polea C pues tengo un par de 0. Y en la polea D tengo un par de 28. En ese sentido. 28 kilolibras por pulgada. Y voy a tener un par interno. Ese par interno lo voy a proponer en este sentido. Y se va a llamar DC. Es el par interno que hay entre la polea D y la polea C. O sea, en este tramo de mi eje. ¿Ok? Se va a llamar DE. Aquí voy a borrar lo que no se ve de mis poleas para que el dibujo sea adecuado. Aquí lo que se ve es la polea. Aquí lo que se ve es el eje. Aquí se ve el eje. Aquí se ve la polea. Aquí se ve el eje. Y aquí se ve la polea. Ahí está. Ok, voy a plantear mi ecuación de equilibrio. Antes voy a ponerle las identificaciones. A, B, C, D. Entonces, sumatoria de pares en el eje X. El eje X es este, el longitudinal. Va a ser igual a ¿qué? A más 70 menos 80, 0, más 28, menos TD, el par interno, entre D y E, es igual a 0, de tal forma que el par interno de E es igual a ¿cuánto? Va a ser 70 menos 80 más 28 por menos 1, menos 18.
más 18. Si lo paso al otro lado. Entonces es 18 kilolibras por pulgada. Está bien supuesto el sentido del par. Sí va en el sentido horario. Y bueno, ya por último vamos a ir con el tramo, fíjense, entre E y F. Entre la polea E y el extremo libre, ¿cuál será? ¿Cuál creen ustedes que sea el par interno? Es evidente cuál es el par interno, ¿sí? Si nosotros analizáramos de derecha a izquierda, a la derecha no hay ningún par, el extremo es libre. Entonces se espera que en el tramo entre E y F el par interno sea 0. Sí, eso es evidente desde la parte derecha. De la parte izquierda, como lo estamos haciendo nosotros cada vez yendo de izquierda hacia la derecha, también nos tiene que salir 0 el cálculo. Debe ser lo mismo, se analiza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ok, entonces vamos a comprobarlo. Yo aquí voy a alargar mis líneas para que empaten. Ahí. Aproximadamente. Este es mi eje o mi flecha. Aquí voy a cortar en el extremo libre. Aquí voy a tener mi polea B, mi polea C, mi polea D. O sea, ya estoy viendo todo mi eje, todo mi elemento. Y mi polea, este sería la polea E. Luego voy a borrar lo que no se ve para hacer adecuado mi dibujo. ¿Qué es lo que se ve primero? ¿Sí? Entonces aquí se ve la polea y desde aquí se ve el eje. Desde aquí se ve el eje, la polea. El eje, la polea. El eje y la polea. Y luego los pares. ¿Qué pares externos tengo? Bueno, tengo el par del empotramiento, el A, que es de 70 kilolibras por pulgada. Tengo el par en la polea B, que es de 80 kilolibras por pulgada. Tengo el par nulo en la polea C, que es de 0. Tengo el par azul en la polea D, que es de 28 kilolibras por pulgada. Y tengo el par verde en la polea E, que tiene este sentido horario, y es de 18 kilolibras por pulgada. Ya estoy viendo todo mi eje, todo hasta el extremo eje. Los puntos son, este es A, este es B, este es C, este es D, la polea E, y este es el extremo libre F, este. Ay, el viento. Muy bien, ese es el extremo libre F. Y ahora yo voy a analizar para la última sección. Entre E y F. Ok. Entonces aquí no alcanzo a ver el elemento. No alcanzo a ver a F, ¿eh? Esto es antes. Corto antes de F. Aquí voy a borrar esto. Fíjense. Me están pidiendo la sección E. La sección E. Aquí está la sección E, que es esta. Está entre E y F. Entonces corto antes del punto F. ¿Cuánto antes? Pues no importa. O sea, puede estar muy cerca de la polea E o muy cerca de F. Pero entre E y F vamos a tener el mismo par interno. Entonces voy a cortar antes de F. No alcanzo a ver a F en mi sección. Entonces aquí estoy cortando y aquí se va a desarrollar un par interno. Adivinen el sentido que va a tener ese par interno. El par interno yo lo voy a proponer, fíjense, hay 70 en el sentido antihorario, 28
Voy a proponer en este sentido. Par interno EF. Ahí está. Ay. Ahí está. Ahora sí. Aquí está el par interno que estoy proponiendo. EF lo propuse en ese sentido antihorario. Y ahora voy a hacer la sumatoria. Sumatoria de pares internos en el eje X, positiva si va antihorario. ¿Qué pares internos tengo? Pares externos, perdón. Tengo el empotramiento, que es de 70 positivo, menos 80, 0, más 28, menos 18 y más DEF. El par interno en el tramo entre E y F. No se alcanza a ver el F porque corto antes de F. Entonces, entre todos esos 5 pares se están equilibrando. ¿Cuánto vale o cuál es la magnitud del par interno en la sección EF? Pues hay que calcularlo, miren. Va a ser 70 menos 80 más 28 menos 18, 0. Aquí el par interno es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este tramo del extremo libre hasta la primera polea, este tramo de mi eje o mi flecha, que es este elemento mecánico, no está sujeto a ningún par de torsión. O el par de torsión es nulo. Que es lo mismo que se espera precisamente si analizáramos de derecha a izquierda. Como aquí no hay par, si tú avanzas hacia la derecha, este tramo está sin par. No está sometido a ningún par de torsión. Sí, yo aquí fui consistente con mi análisis de izquierda a derecha, fíjense. Cada vez fui viendo más hacia la izquierda. Más, aquí ya vi las 2 poleas hasta la C, aquí ya vi hasta la D, aquí ya vi hasta la E. Pero también se puede analizar de derecha a izquierda en cualquier momento que ustedes quieran. Nada más hay que considerar los signos. Ok, pues aquí ya está este análisis de los pares internos que nos pedían para este ejemplo número 2, que es este, el de Fitzgerald. Ahí está, es este ejemplo de Fitzgerald, es el 3.5. Y bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar.